La clase de hoy va a ser impedancimetría, ¿está bien? Es una técnica que nos permite, bastante utilizada por el bajo costo que tiene su implementación, y bueno, y otra, se sigue estudiando mucho lo que es avanzar sobre estos métodos de impedancimetría, para mejorar la interpretación del resultado, mejorar imágenes, mejorar la precisión de las mediciones, etcétera, ¿no? Es una técnica bastante prometedora y depende en gran parte de cómo es el procesamiento posterior a la adquisición de las señales, ¿no? Depende mucho de eso. Y bueno, hoy en día se está avanzando a pasos agigantados sobre todo lo que es impedancimetría. Nosotros en particular, bueno, vamos a ver los básicos, algunas aplicaciones sobre lo que es impedancimetría, y nos vamos a centrar más que nada en lo que es la medición de la respiración, digamos que era el trabajo práctico que abordábamos con esta metodología. Actualmente las aplicaciones son mucho más amplias, ¿no? Son muy interesantes. Tiene la particularidad que se utiliza cuando no hay transductores especiales, digamos, ya sabemos que existen transductores para medir la presión, existen, digamos, otro tipo de transductores para medir la actividad eléctrica del corazón, o diferentes tipos de elementos, ¿no? Esta técnica nos permite utilizar los mismos, por así decirlo, transductores, que en este caso no son transductores, sino son electrodos de registro, digamos, nos permiten utilizar estos electrodos de registro en reemplazo a cualquier método de transducción. Es decir, que hace una medición indirecta, no tan directa, del evento fisiológico, ¿no? Es una técnica simple. Básicamente lo que se hace es ubicar de 2 a 4 electrodos. Los electrodos que ustedes ya conocen son los electrodos de ECG, de electromiografía, de electrocardiografía. Son los mismos pegatines, más grandes, más pequeños, depende de la aplicación. Puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Entre las cosas que se puede medir con esto está la respiración, que va a ser una de los ejes principales de esta presentación, el flujo sanguíneo, la contracción del músculo esquelético. La contracción del músculo esquelético hemos visto que se mide con electromiografía, pero la electromiografía, que es la electricidad generada por el músculo, ¿se acuerdan eso, no? Bueno, ahora cuando el músculo se contrae, también sufre algunos cambios en la impedancia. Entonces estos métodos se suelen utilizar como alternativa para medir esas contracciones. Músculo esquelético, músculos cardíacos, músculo liso, también se puede utilizar para medir la posición del ojo, el crecimiento bacteriano, que en el grupo de la MAIN, el doctor Felice, la doctora Madrid, todo lo que dan traductores se han especializado mucho en medir el crecimiento bacteriano a través de estas mediciones de impedancia. ¿Bien? No se necesita transductores, ya hemos dicho que son unos 2 a 4 electrodos. Se pueden utilizar los mismos electrodos y un circuito para registrar distintos eventos. ¿Bien? Es un método totalmente no invasivo. En el caso no invasivo de cuando estamos midiendo cosas fisiológicas en el cuerpo humano. Y bueno, cuando hablamos de que se usan portadoras, bueno, obviamente se usan portadoras y eso trae, esto que le digo que se usan portadoras es en cuanto al método de medición. Inherentemente siempre se usan portadoras que son señales de alta frecuencia, que son las que transmiten la información. Bueno, inherentemente por el uso de eso se mejora la relación señal-ruido, ¿no? ¿En qué consiste básicamente? Bueno, el concepto básico es inyectar corriente
inyectar corriente al organismo que yo le deseo medir, generalmente cualquier estructura biológica o concentraciones de bacterias o lo que sea, cuando si es conductor o semiconductor, va a dejar pasar la corriente, pero va a ofrecer cierta resistencia. Esa resistencia es una propiedad inherente de esa estructura y es la impedancia eléctrica. ¿Está bien? Bueno, cuando hablamos de inyectar corriente eléctrica sobre algo biológico y más sobre el cuerpo humano, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La persona o al sujeto al que le estamos haciendo mediciones no tiene que sentir esa corriente. Por lo tanto, el hecho de sentir significa, estamos hablando de estimulación. Entonces, lo que no queremos hacer es estimular. Entonces, queremos pasar una corriente de determinada característica, pero sin estimular el tejido biológico. ¿Eh? Entonces acá es de mucha importancia todos los conceptos relacionados a la percepción, tolerancia de corriente eléctrica, a distintas frecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los conceptos de estimulación son aplicados a la impedancia métrica, pero de forma inversa. En estimulación queremos estimular el tejido biológico. Acá, el contrario. Entonces, nos paramos sobre la famosa curva de intensidad de oración o de estimulación biológica y estamos en ese borde. En este caso, queremos estar siempre en un área donde el tejido biológico no es estimulado. ¿Mm? ¿De dónde surge esto? Bueno, hay un hecho, digamos, histórico, que D'Arsoval, cuando se hizo pasar una corriente de mucho amperaje, se dio cuenta que si le aumentaba la frecuencia, dejaba de percibir esa corriente, ¿no? Y es por el cual en la antigüedad sabían las personas, por ejemplo, agarraban una lamparita, un foco de electricidad, la encendían con la mano, por ejemplo, se hacían circular por el cuerpo una corriente de alta frecuencia que accionaba el elemento eléctrico, pero la persona no lo sentía. ¿Bien? Entonces, según la historia, se hizo pasar por sí mismo 3 amperes, es medio raro, pero a una frecuencia de 500 Hz. Bueno, hoy en día uno se hace pasar eso y algo va a sentir, ¿no? No es tan alta la frecuencia. Así que debe ser un poco exagerado estos 3 amperes. De todas formas, una corriente de alta intensidad. Bien. Entonces, a partir de ese concepto básico, hay que, digamos, para implementar lo que es la técnica de impedancia métrica, hay que considerar algunos parámetros de estimulación. Hay que conocer por dónde va a circular la corriente. ¿Para qué? Justamente para no estimularlo. Y ir siempre por muy bajos de los umbrales de estimulación. En el corazón hay que conocer bastante los parámetros de estimulación biocárdica para evitar lo que es la fibrilación. Entonces, uno de los parámetros que hay que ajustar es baja intensidad, alta frecuencia. ¿Está bien? Entonces, es una de las cosas que hay que tener en cuenta. En la práctica, una frecuencia, se suelen utilizar frecuencias mayor al kilohertz. Hablamos de 10 a 100 kHz, por seguridad. ¿Está bien? Valores típicos que usan estos dispositivos que miden impedancia utilizan amplitudes de 50 microamperes a 1 kHz, por ejemplo, son corrientes muy, muy chiquititas a frecuencias relativamente en el límite inferior, podríamos decir. Y si por alguna razón se necesitan aumentar las amplitudes de la corriente inyectada, lo que hay que hacer es aumentar también la frecuencia de esa corriente. ¿Está bien? De esa forma nos aseguramos evitar la estimulación. Siempre, mientras más alta la frecuencia, menos probabilidad de estimular menos probabilidad de estimular el tejido. Mientras más baja la intensidad, lo mismo, menos probabilidad de estimular el tejido. ¿Bien?
Bueno, existen algunos circuitos que son comúnmente utilizados para la medición de impedancia, que son el circuito puente impedancimétrico, que es una configuración de tipo bipolar, configuración de corriente constante bipolar, un circuito de corriente constante tetrapolar y un circuito autobalanceado. Los más utilizados debido a la cantidad de electrodos son los circuitos de corriente constante bipolar y los circuitos de corriente constante tetrapolar. Por tanto, por la cantidad de electrodos que utilizan tanto para inyectar la corriente como para medirla, como por la simplicidad de la circuitería que conlleva la implementación de esto, ¿no? Ustedes ya saben o ya deben haber visto en transductores la implementación de puentes. Los puentes, ¿se acuerdan? El puente de Wheatstone, por ejemplo, que es un sistema, es un puente de resistencia, en donde si están todas las resistencias balanceadas, la tensión que mido en el centro, podríamos decir, una diferencia de potencial medida entre dos resistencias, siempre me da cero. Cuando una de las ramas de ese puente de Wheatstone se desbalancea, aparece una tensión. Bueno, esa diferencia de potencial está relacionado directamente con el cambio de la impedancia de alguna de esas ramas. Bueno, es el sistema más comúnmente implementado para medir impedancia. Y obviamente en el cuerpo humano se ha tratado de hacer algo parecido, ¿no? Tratar de implementar un puente con impedancias y una de las ramas de ese puente es el cuerpo humano. ¿Está bien? Es la parte del cuerpo humano donde yo quería medir impedancia. Obviamente, el balancear ese tipo de sistema es bastante complicado. ¿Está bien? Porque va a depender de qué parte del cuerpo es la que estoy utilizando para medir, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, el tejido bajo observación, cuando hablamos del cuerpo humano, siempre va a tener una impedancia basal, que le vamos a llamar Z0, que es una variable constante. Esta va a actuar la variación fisiológica. Hay un delta de Z sobre ese Z0 que es la que podría ser de interés para mi medición. Obviamente, las dos impedancias son de interés. ¿Está bien? El Z0, una impedancia basal fija, que puede darme información del tipo de tejido, del tejido biológico por donde va circulando la corriente, me puede dar información de la homogeneidad del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el delta de Z generalmente es la que a nosotros en particular, en esta implementación es la que nos interesa. Por el delta de Z, por ejemplo, podría ser la variación del volumen transtorácico cuando respiramos. ¿Está bien? Cuando nosotros respiramos hay una expansión del tórax, ¿está bien? Una pequeña variación y es la que nos proporcionaría ese delta de Z. ¿En qué se fundamenta la impedancimetría? Básicamente consiste en lo siguiente: si yo tengo un cuerpo al cual le hago circular una corriente, un cuerpo, estamos hablando que tiene un determinado volumen, tiene un determinado largo, una determinada área transversal, en este caso estamos hablando de un cilindro. Al paso de la corriente, este cilindro va a tener una resistencia eléctrica que se puede calcular de acuerdo a sus características físicas y también la resistividad del material. ¿Ven? Va a depender de la longitud, la sección y la resistividad. Esta es la resistencia que ofrece este cuerpo al paso de la corriente. Bien, fíjense que si a esta relación que tenemos acá arriba la multiplicamos por la longitud, o sea, por L, multiplicamos L acá y ponemos otra L acá, me queda arriba L cuadrado y abajo me va a quedar la sección por el volumen, por la sección, por la longitud, que es igual al volumen. ¿Está bien? Entonces, esta relación que tenemos abajo
es la que nos dice que es la relación que establece un vínculo entre la resistencia y el volumen. ¿Bien? Entonces, si nosotros somos capaces de medir la resistencia eléctrica y conocemos el material conocemos por dónde está circulando esa corriente, podríamos podríamos determinar el volumen, ¿no? ¿Bien? Bueno, esto es lo que yo les había comentado, quizás los primeros intentos para medir impedancia en el cuerpo humano haya sido esta. ¿Bien? Acá tenemos un puente R1, R2, acá tenemos una impedancia, y acá tenemos la impedancia del cuerpo humano que está determinada por un Z, una impedancia basal y un delta de Z. El delta de Z es algún evento fisiológico que queremos medir, en este caso en el brazo. ¿Bien? Esta impedancia que tenemos acá lo que intenta hacer es balancear este puente. Bien, este puente está balanceado, si R1 es igual a R2, si esta impedancia es igual a el sistema estaría más o menos balanceado. Fíjense, de acá ponemos un oscilador que alimenta al puente entre estos puntos y este punto. Si este sistema está balanceado, lo que estaría midiendo entre este punto y este punto sería 0, si todo está en perfecto equilibrio. Obviamente, bueno, si no está equilibrio y si hay un delta de Z, esto es fijo. Acá está variando el delta de Z. Entonces, esa pequeña variación de impedancia que tengo acá va a hacer que a la salida o como medida del puente RC, yo tenga una variación de tensión. Bien. Entonces, esa variación de tensión me va a permitir hacer estimaciones de esta impedancia, tanto de la variación de impedancia como del Z0. Hay ciertas condiciones que tiene que cumplir este puente RC, que es esto, ¿no? Bueno, esta implementación que parece muy simple, podría ser simple de implementarla, pero es muy difícil equilibrarla. Bien, la dificultad para lograr, bueno, una de las dificultades es que acá no voy a poder aislar el oscilador y el amplificador del potencial. Bien, acá el oscilador está conectado al amplificador, fíjense, inherentemente por el circuito. O sea, es difícil aislarlo. Y la reproducibilidad del registro. Si R1 no es mucho más grande que Z0 más delta de 0, digamos, entonces voy a tener distintas SUPS, distintas entradas al amplificador para iguales variaciones en distintos tejidos. O sea, lo que va a pasar es que las variaciones que yo voy a tener acá va a depender mucho de cuán diferentes son esta impedancia de esta otra impedancia. ¿Está bien? O sea, siempre lo que se va a buscar es que esto sea mucho más grande que esto, para que independientemente dónde lo ponga, dónde ponga, en qué parte del cuerpo humano, las variaciones sean más o menos similares. Acuérdense que la variación que yo vea acá es una medida de la impedancia que tengo acá. Pero si deja de cumplir, que R1 deja de cumplir, no es mucho más grande que esto, entonces no va a haber una buena estimación del corriente. Bueno, estos son conceptos, chicos, que se suelen dar cuando se hablan del puente de Wheatstone, ¿no? Porque el puente de Wheatstone se aplica tanto para medición de resistencia pura como para medición de impedancia, ¿no? Es bastante conocido en la teoría. Bueno, vamos a lo que un poco más nos interesa. No vamos a discutir mucho sobre lo otro porque no lo vamos a implementar. No lo terminamos de implementar en este curso, ¿no? El que nos interesa a nosotros es el circuito de corriente constante bipolar. Básicamente consiste en, acá tenemos un oscilador, es un oscilador de tensión, bien, acá esto me proporciona una tensión senoidal, acá hay una resistencia, esta es una representación esquemática de dos resistencias conectadas, obviamente, se puede poner una sola resistencia, ¿no?
Tiene una etapa de amplificación, una etapa de demodulación y un cancelador de continuo, demodulación y filtro. El oscilador de tensión, ¿qué hay que tener en cuenta para su diseño? Bueno, que la frecuencia de oscilación sea mayor al kilohertz. ¿Está bien? Y acá que tenga el voltaje recomendado siempre es, bueno, el más o menos 10 voltios, más o menos 12 voltios, más o menos 18 voltios, eso va a depender de la fuente de alimentación que esté utilizando para implementar este oscilador de tensión. ¿Eh? Bueno, estamos hablando de tensión. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Esta tensión, digamos, va a hacer que comience a circular una corriente. La corriente que genera no va a ir por este lado. ¿Por qué no va a ir por acá? Bueno, porque acá tengo la alta impedancia de este amplificador. La impedancia de este amplificador es mucho más grande que esta resistencia, por lo tanto la corriente busca el camino de menor impedancia. Va a circular de esta forma. Bien, siempre va a circular de esta forma y no va a ir para acá. Acá hay una condición que es muy importante. Acá dice que R tiene que ser mucho más grande que Z0 más delta de 0, más delta de Z. Esta resistencia que tengo acá tiene que ser mucho más grande que esta. ¿Para qué? Para que toda la tensión, porque fíjense acá tengo una tensión que se distribuye en esta resistencia, en esta y en esta. Bueno, obviemos esta resistencia y digamos que acá hay 2R, por así decirlo, digamos, para no complicarnos con este análisis. Si esta resistencia está en el orden de esta otra, ¿qué va a pasar? Bueno, esta tensión, va a haber un divisor de tensión entre esta y esta resistencia. Pero si esta es muy grande, si se cumple esta condición, ¿qué va a pasar? Esta tensión va a caer directamente o en mayor parte, en mayor medida, va a caer acá. ¿Está bien? Por lo tanto, la corriente que circule por este lazo no va a depender de delta de Z y Z0. Va a depender únicamente de la relación entre la tensión de pico a pico, esta, y la resistencia, o 2R en este caso. ¿Está bien? Entonces, independientemente de cuánto cambie esto, de cuánto cambie el delta de Z, la corriente siempre se va a mantener constante. Es por eso que este circuito se llama circuito de corriente constante bipolar. ¿Se entiende, no? Entonces, la corriente, si es constante, se mantiene constante en amplitud, independientemente de que la cosa biológica esté variando. Obviamente, la corriente que circule por este lazo también va a tener una forma senoidal, también va a tener, o sea, va a tener la misma frecuencia que esta, la frecuencia de oscilación. Bueno, esa amplitud de la corriente, miliampere o microampere o lo que sea, yo lo voy a poder establecer, digamos, definiendo el valor de esta resistencia. Bien, si yo quiero que por el circuito circulen 5 miliamperes, ¿está bien? Si quiero que circulen 5 miliamperes o 1 miliampere, yo lo único que tengo que hacer, y si sé cuánto es el voltaje pico a pico de este oscilador, nada, tengo que tener en cuenta esta relación, listo. Bien. Esta corriente que circula acá, obviamente va a causar una diferencia de potencial en el tejido. Tengo una corriente I0 que pasa por una impedancia, entonces, ¿qué va a pasar? Entre este punto y este punto va a haber una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es del tejido y se llama E sub S. Bien, E sub S, ¿cómo se calcula? Y bueno, la corriente que circula por la impedancia delta Z más Z0. Eso que estoy midiendo entre este punto y este punto es lo que entra al amplificador. Bien, entonces, lo que está midiendo el amplificador es la tensión generada en el tejido debido al paso de esta corriente.
Bueno, acá esa tensión E sub S que entra a este amplificador se la puede calcular de esta forma. Es la tensión E, esto fíjense que es la corriente por por delta de Z más Z0. Si acá reacomodo un poco, aplico la propiedad distributiva, qué sé yo, obtengo dos componentes. Fíjense, lo que está entrando a este amplificador tiene dos componentes. Una es una componente fija, una componente de continua, y la otra es una componente variacional. ¿Está bien? Voy a tener una componente de continua y una componente variacional. Esta es debido a la impedancia basal del tejido y esta es debido a la componente variacional. ¿Mm? Esta componente variacional se va a mover con una determinada frecuencia. Si pensamos nosotros en que esto está midiendo respiración, entonces se va a mover a la frecuencia de respiración. Bien, si estamos por medir, por ejemplo, el flujo sanguíneo, digamos, se va a mover a la frecuencia cardíaca, por ejemplo. ¿A ver? Bueno, y así. Entonces, veamos las formas de onda que hay en este circuitito de corriente constante. Acá tenemos, el oscilador genera una forma de onda de este tipo. Hemos dicho que está por arriba de los kilohertz y tendrá una amplitud, por ejemplo, de más o menos 10 voltios. 20 voltios pico pico, por ejemplo. Esto es lo que genera esto es generado por el oscilador. Acá la tensión que yo voy a medir, obviamente esto va a causar una misma forma de onda, de corriente, que va a tener una amplitud de acuerdo a esta resistencia. Esto va a generar una tensión E sub S, la cual hemos dicho que tiene dos componentes, una componente variacional y otra componente de continuo. ¿Está bien? Este E sub S que tenemos acá, que medimos que es lo que está entrando a este amplificador, tiene esta forma de onda. Esta forma de onda. ¿Bien? Esto que está acá es la componente variacional. ¿Está bien? Que es simétrico. Arriba y abajo es exactamente la misma información. Entonces, lo que está pasando es que la información de este delta de Z, que es la que se está moviendo, se encuentra como modulada en amplitud. Bien. Esto que tenemos acá, esta envolvente vendría a ser de la señal, por eso lo he puesto en línea de punto, porque en realidad no la estamos viendo como tal, sino lo que estamos viendo, yo lo que le he marcado es una envolvente ahí en línea de punto, que es la que queremos rescatar. Esta es la línea de base, esta es la envolvente, esto tiene una componente de continua, esa componente de continua es la que yo le decía que está relacionada con el Z0, con la impedancia basal. Y después tiene una componente variacional que es la que se mueve a la frecuencia del evento biológico que quiero monitorear. ¿Está bien? Es la frecuencia variacional que se mueve a FF. Bien. Esta E sub S que entra a este amplificador, digamos, entra así como tal a este amplificador. Lo que hace este amplificador es, permite levantar los niveles de tensión. Acá la señal va a entrar con más o menos en el orden de los cientos de milivoltios, 100 milivoltios, 200 milivoltios, 300 milivoltios, dependiendo del valor de corriente y de la impedancia, obviamente, que tenga acá. Entonces, como esto está en el orden de los milivoltios, este amplificador lo que va a hacer es llevarlo al orden de los voltios. Bueno, si esto está en orden de 100, esto no va a tener que amplificar más que 5 veces, 4 veces, ¿está bien? Generalmente menos de 10 veces. Es un amplificador que no tiene que ganar demasiado para llevar esta señal al orden de los voltios.
A la salida del amplificador, lo que va a entrar, digamos, lo que va a salir del amplificador es la misma forma de onda, pero obviamente amplificada. 5 veces, 6 veces, 10 veces, como mucho. ¿Está bien? Va a salir amplificada. Y va a entrar a esta etapa, que es la parte de demodulación y filtro, que es la que se va a encargar de recuperar esa envolvente, de recuperar este envolvente, que es donde se encuentra la información que yo necesito. Bien, esta es la etapa que extrae la señal de interés. Básicamente consiste en esto, consiste en una etapa de rectificación, que acá está representado en este esquema a través de un diodo, ¿está bien? Y una etapa de filtrado, que en este caso está representado por un valor de capacidad y una resistencia. Esta etapa es lo que nosotros le solemos llamar como demodulación del filtro. Bien, ¿cómo funciona esta etapa? Básicamente, supongamos, vamos a agarrar una partecita de esta señal, acá la amplificamos, únicamente la hacemos más grande. Esta señal que está acá, entra primero por dónde pasa, y bueno, pasa por este diodo. El diodo, ¿qué va a hacer? En la configuración que está, va a dejar pasar todo lo que sea positivo, y lo que sea negativo no lo va a dejar pasar, ¿está bien? Porque está conduciendo para un solo lado. Entonces, todo lo que esté, en este caso, todo lo que sea negativo, va a desaparecer. Hemos implementado de esta forma un circuito de rectificación. Al ser un solo diodo, es un rectificador de media onda. Bueno, esta media onda entra a esta etapa. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, es cuando llega al pico, va a cargar al capacitor. ¿Está bien? Esto llega con su máxima amplitud, llegando al pico, carga el capacitor hasta este punto máximo. Como no tengo nada, o sea, la tensión empieza a bajar, ya sabemos que al ser un capacitor, la tensión no cambia bruscamente. ¿Está bien? Entonces, es imposible que cambie bruscamente. Entonces lo que empieza a hacer es descargarse en el periodo donde la tensión comienza a bajar, o sea, yo estoy como que estoy tratando de forzar que la tensión en el diodo cambie, pero el diodo se resiste a eso y empieza a descargarse lentamente por esta resistencia. ¿Está bien? Se descarga lentamente por esa resistencia hasta que de nuevo llega un voltaje, digamos que es, en este caso, que es igual a la carga del capacitor. Cuando llega a ese voltaje, nuevamente vuelve a subir. ¿Está bien? Vuelve a subir hasta el pico y se descarga. Sube hasta el pico y se descarga. Fíjense que lo que estoy haciendo con esto es extraer esa variacional que tengo, que va codificada en el envolvente. Bien, estoy demodulando la amplitud de esta señal. Estoy recuperando la información de amplitud. Bien. Obviamente que esta señal entra con un determinado ripple. Bien, acá voy a tener un ripple. Esto es muy parecido a lo que es la teoría de cuando le han enseñado a diseñar fuentes, la fuente de alimentación. Bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo hago para eliminar este ripple? Le pongo el filtro. ¿Está bien? Acá no está dibujada la parte del filtro. Le pongo un filtro y lo que hago es, aplicando el filtro, lo que hago es eliminar esa variación que es debido al ripple y me quedo con la envolvente que a mí me interesa. ¿Bien? ¿Qué tipo de filtro tengo que poner ahí? Bueno, simplemente un filtro pasabajos, ¿también? En donde deje afuera la frecuencia de Ripley. ¿Cuál es la frecuencia de Ripley acá? Y bueno, la frecuencia de Ripley va a ser los 10 kHz o el kilohertz del oscilador, ¿está bien? Ahora, si yo tengo una rectificación de onda completa, el ripple va a tener el doble de la frecuencia.
Bueno, eso son cositas a tener en cuenta, pero en definitiva, la información variacional que a mí me interesa está muy lejos de la frecuencia de portadora. La frecuencia de portadora es esta, ¿bien? La que lleva la información en su envolvente. Muy bien, y ahí me quedo con la información que a mí me interesa. Bien, es la envolvente de la señal, en donde yo voy a poder extraer la componente de continua o simplemente quedarme con la componente variacional. Si yo me quiero quedar únicamente con la componente variacional, que es la que a mí me interesa, porque supongamos que yo esté midiendo respiración, bueno, en este caso está midiendo otra cosa, porque está en el brazo, ¿está bien? Si yo me quiero quedar únicamente con lo que tengo que utilizar acá es un cancelador de continuo. ¿Está bien? Porque por alguna razón solamente me interesa esto. Me pueden interesar las dos cosas, pero por ahí me interesa únicamente la variacional. Este cancelador lo que hace es sumarle a esta señal una componente de continua, en este caso negativa, para que se sume con esta y me quede únicamente la variacional montada en cero. Bueno. Este es el concepto básico del circuito de corriente constante bipolar. Ahora tenemos el mismo concepto, pero utilizamos, en vez de 2 electrodos, utilizamos 4 electrodos. Y este circuito se llama circuito de corriente constante tetrapolar. El principio de funcionamiento es exactamente igual. La única diferencia es que la inyección de corriente se hace por electrodos distintos a los electrodos de registro. Bien, acá los registros se hacen por el electrodo 3 y el electrodo 4 y la inyección de corriente se hace por el electrodo 1 y 2. ¿Está bien? ¿Qué se evita con esto? Bueno, muchas veces hay un error inherente en la medición que es el error de polarización de los electrodos. Cuando se inyecta una corriente, obviamente acá tenemos una tensión, hay una impedancia de interfase que dependiendo la frecuencia de este oscilador, esa impedancia de interfase va a tener un determinado valor. Bien, bueno. Estos valores que aparecen acá, digamos, pueden afectar a la medición. ¿Por qué? Porque generan justamente, o sea, la interfaz tiende a polarizarse. No sé si ese concepto lo han visto ya en transductores. Bueno, y esa tensión de polarización que aparece en ese electrodo, fíjense que ya no entra al amplificador. Bien, queda acá. Bien, y no entra al amplificador. En cambio, en el bipolar, esa tensión que se puede generar acá de polarización entra como señal al electrodo, al amplificador. ¿Mm? ¿Qué otra ventaja trae consigo esto? Es que es la posibilidad de ubicar los electrodos de medida, el electrodo 3 y 4, en los lugares donde la corriente, donde el flujo de corriente sea más uniforme, donde las líneas de corriente sean más uniformes, digamos, y eso trae una ventaja bastante importante, ¿no? Porque mientras más uniforme sea el tejido por donde va esa corriente, mejor o más precisa es la medición. Bien, esto tiene esa posibilidad de poder ubicar estos electrodos en lugares convenientes. ¿Bien? Son más móviles. En cambio, en la configuración bipolar, si yo digo, bueno, para que esto sea bastante, fíjese, para que esto sea más uniforme, uno, lo que tiende a hacer es alejar los electrodos. Pero si yo alejo los electrodos, va a ser más grande la impedancia Z0 y el delta 0 probablemente se mantenga constante. Entonces, la relación entre este Z0 y este delta 0 se va a ver afectada. Bien. Si yo lo pongo demasiado cerca, las líneas de flujo
que aparece esto, acá las líneas de flujo salen desde un punto y van por el brazo y llegan al otro punto. ¿Está bien? Imagínense que las líneas de flujo van por el brazo y llegan al otro punto. Si yo acerco demasiado estos electrodos, voy a tener un área muy, muy chiquitita en donde el campo es uniforme. Entonces, eso me va a dar errores grandes a la hora de tomar mediciones. Bien. Hay algunas formas para corregir esta no uniformidad del campo magnético. Una es utilizando, obviamente, la configuración tetrapolar, pero la otra es utilizando este electrodo de guarda, que generalmente también van a ver que se lo utilizan en sistemas de electrobisturí. Digamos, se utilizan bastante estas placas de guarda. ¿Y cuál es el concepto? Acá esto más gráfico es imposible. Las líneas por dos electrodos, digamos las líneas de corriente, tienen esta forma. ¿Está bien? La uniformidad de las líneas de corriente está dada principalmente acá en el centro. Pero por acá no es uniforme. ¿Está bien? ¿Qué es lo que logro con el electrodo de guarda? Bueno, al aumentar el área de uno de los electrodos consigo una mayor uniformidad de esas líneas de corriente. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, con esto aumento la homogeneidad de esas líneas de corriente. Bien. No necesariamente se utilizan en estos sistemas para medir respiración, sí se utilizan en otro sistema para medir otras variables fisiológicas, ¿no? Bueno, las ventajas de un sistema tetrapolar es que tiene mayor precisión. Y bueno, el hecho de tener mayor precisión es porque uno puede arreglar los electrodos de registro de manera que agarre la mayor uniformidad posible en los tejidos. ¿Bien? Uno puede escoger esas posiciones. La distribución de corriente es muy uniforme aún en tejido anisotrópico, eso por el hecho de poder mover los electrodos, ¿no? Los cambios de impedancia de mayor magnitud que sin el electrodo de guarda. Bueno, esto es una ventaja, está hablando de esto, digamos, de este sistema, ¿no? Bueno, acá tenemos un neumorfo impedancimétrico. Esto es nuestra aplicación, es el mismo concepto que yo he explicado recién, pero ¿dónde se colocan los electrodos? Fíjense, se ponen a los costados del tórax. Bien, este es un neumorfo impedancimétrico bipolar de corriente constante, es decir, que se ponen únicamente dos electrodos, y este es el que implementábamos nosotros en los trabajos prácticos. Este era el que construíamos. ¿Bien? Bueno. Básicamente tiene un oscilador, ¿bien? Y tiene una resistencia, en este caso se pone resistencia de 50K, considerando que la impedancia en reposo, si yo pongo electrodos acá en el tórax, estos electrodos que son los electrodos de SG, por ejemplo, tengo una impedancia basal de aproximadamente 200 ohmios. Y el delta de cero, digamos, cuando uno respira, el tórax se expande, el delta de cero es solamente de unos pocos ohmios, estamos hablando de 2 a 3, de 2 a 4 ohmios, es muy bajita la variación. Entonces, el delta de Z frente al Z0 es bastante importante la diferencia, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que yo tengo entre estos dos electrodos, la impedancia del tejido, son 200 ohmios, 300 ohmios, a lo sumo, entre acá y acá. Bien, entonces, coloco una resistencia mucho más grande que esos 300 ohmios, 10, 20 veces, en este caso se ha puesto 50K, para que se mantenga esta relación. Bien. Acá se genera una tensión B0, que es una tensión constante, una tensión de continua, y una variacional, que obviamente van a estar relacionadas ambas, que al fin es lo que entra a este amplificador, que va a estar relacionado al Z0 y delta de Z, como les comenté hace rato.
¿Mm? ¿Cuáles son las complicaciones de este sistema? Con 2 electrodos para pacientes de reposo, esto se utiliza generalmente en pacientes de reposo anestesiados que no se mueven mucho. Digamos. No se utilizan en deporte, por ejemplo. Tiene que estar bien quieta la persona. ¿Eso por qué? Porque la impedancia del electrodo piel, digamos la impedancia de interfase, que eso es lo que han visto en transductores, es mucho más grande que la impedancia transtorácica. Estamos hablando de una impedancia de 200 ohmios, que le acabo de decir, y acá estamos hablando del orden de los K, de los kilo ohmios. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre los dos electrodos, entre este electrodo y este electrodo, va a haber resistencias muy grandes. Lo que va a pasar es que al haber impedancias muy grandes, cualquier variación que haya entre esas impedancias, va a entrar como un desbalance acá, o sea, va a entrar como un artefacto de movimiento, justamente. Entonces, para solucionar esto, se suelen utilizar 4 electrodos. Bien. Una de las soluciones, generalmente se lo utiliza bastante para personas que están en movimientos, digamos, para hacer mediciones en reposo es suficiente con el otro, pero para hacer mediciones en movimiento se utilizan este tipo de sistemas. Bien, entonces acá nos independizamos de esas impedancias de interfase. Bien. Muy bien. Algunas características que hay que tener en cuenta es que cuando implemento este circuito, sea tetrapolar o sea bipolar, lo que voy a tener acá es, a la salida voy a tener tensión, variaciones de tensión, ¿está bien? Yo no tengo la medición de impedancia directa. Ya, acá yo sé que esa variación de tensión está relacionada a la variación de impedancia, pero no sé cuantitativamente cuánto vale. Digamos, que esa tensión que yo mido equivale a tantos ohmios. Para determinar eso hay que calibrar el sistema y esto se hace con una caja de resistencias. ¿Bien? El sistema tiene esta forma. Bueno, básicamente lo que se hace es quitar, o sea, evitamos el Z0 y el Z0 y el delta de Z, ¿bien? Y lo reemplazamos por una resistencia que conocemos su valor y que la podemos ir variando en pasos, ahí dice por décadas, de a 10. ¿Bien? Entonces, pongo un valor de resistencia acá y el sistema me va a entregar un voltaje. Eso es un punto en la curva. Varío esta resistencia, tomo otro valor de resistencia, obtengo otro voltaje, ese otro punto, y así armo lo que se llama una curva de calibración. ¿Qué lo que voy a lograr? Es una curva que va a tener por un lado la impedancia y por otro lado el voltaje medido. La relación entre ambas cosas es lineal, ¿está bien? Siempre es una recta. Esta curva que está abajo no es precisamente eso, ¿no? Acá estamos midiendo delta de Z y litros, volumen. Ahora ya les voy a explicar cómo se hace eso. Entendido esto, entonces, tenemos acá, vamos a conseguir la medida que tengamos acá, la vamos a poder convertir a variación o a valores de impedancia conociendo la calibración previa. Bien. Como muchas veces en respiración lo que interesa, no tan solo nos interesa medir la frecuencia de respiración, sino que interesa medir el volumen, digamos, el volumen respirado. Que entonces es lo que es una medida que entrega, por ejemplo, un espirómetro. Y es una medida para cuantificar la eficiencia respiratoria y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el volumen es una medida que este sistema podría entregar. Bueno, pero ahora este sistema entrega, a lo sumo, entrega un valor de impedancia. ¿Cómo hacemos para que eso se convierta a volumen? A volumen, a litros. Bueno, lo que hay que hacer es calibrarlo. ¿Y cómo se calibra? Haciendo un registro simultáneo de
el espirómetro, de una medida de espirómetro con el sistema impedancimétrico. ¿Está bien? Acá yo voy a tener tensión o voy a tener impedancia porque ya ha sido calibrado previamente el dispositivo, y acá a través del espirómetro voy a tener la medida de volumen. Entonces con eso, con la medida de volumen y la medida de impedancia, voy a poder obtener esta curva, que es variación de impedancia, y y en el eje X que están los litros de volumen, el volumen en litros. ¿Está bien? Entonces, a través de esta calibración, yo puedo puedo hacer que el sistema, la medida del sistema, me entregue la cantidad de litros inspirado o expirado. Bien. Bueno. Es necesario experimentar la posición de los electrodos para obtener mayor amplitud. Muchas veces la amplitud de la señal medida es bastante pequeña. ¿Está bien? Aleatoriamente uno ubica los electrodos en posiciones, digamos, a los costados del tórax y listo. Toma la medición, pero resulta que la variación que yo llego a obtener con esa ubicación de los electrodos no es muy buena. ¿Está bien? Puede ser muy, muy bajita. ¿Está bien? ¿Y cómo hago para optimizar? Y bueno, muchas veces lo que tengo que hacer es tratar de ubicar los electrodos de otra manera, explorar una zona en el tórax en donde maximice ese valor de amplitud. ¿Por qué una posición me puede dar pequeña esa variación? Y bueno, porque justo en esa posición la corriente encuentra un camino de baja impedancia y pierdo la uniformidad de la medida. Por ejemplo, puede ser eso, ¿no? Entonces, cuando cambio un poquito la posición de esos electrodos, puedo encontrar una posición donde la corriente se divide, o sea, digamos, fluye, corriente circula con mayor uniformidad. Y eso lo logro experimentando diferentes posiciones. Una dificultad de esta tecnología, por así decirla, es que las personas que tienen una capa de grasa bastante gruesa, obviamente van a dar señales mucho más pequeñas. La corriente tiene que pasar por una capa de grasa, la capa de grasa es aisladora, entonces la corriente efectiva que entra al organismo es mucho más pequeña. Entonces, obviamente, al ser más pequeña va a haber pequeñas variaciones, ¿no? Entonces, y ahí se dificulta un poco la obtención de medidas eficientes. Esto es un experimento que lo hizo Baker, es un sistema muy lindo, muy interesante, y que se podría realizar en el trabajo práctico, en algún trabajo práctico, incluso podría ser parte de un proyecto final de la carrera, que es un neumógrafo, en este caso, que mide el volumen de ambos pulmones. ¿Está bien? Ya sabemos que los pulmones, naturalmente, la inspiración de aire y la expiración tiene que ser más o menos uniforme. Digamos, por eso tenemos dos pulmones simétricamente distribuidos, su anatomía es muy parecida. Pero ¿qué pasa? Hay enfermedades que pueden afectar uno de los pulmones. Por ejemplo, el COVID. Se ha demostrado que puede afectar a algunos de los pulmones y no afecta toda la estructura o todo el órgano uniformemente. Entonces, uno de los pulmones puede estar más afectado que el otro. Esto lo hizo hace mucho tiempo, hace muchos años, es un trabajo muy interesante, en donde utilizó básicamente dos neumógrafos, uno a 20 kHz y otro a 50 kHz, para medir eso, digamos, la eficiencia el volumen respiratorio de cada uno de los pulmones. Bueno, ¿cómo lo hizo? Fíjense que acá tenemos los osciladores, uno a 20 kHz, el otro a 50 kHz, que están entrando por los mismos electrodos, fíjense, y en forma simultánea, ¿ven? Acá, por el electrodo A y por el electrodo B, van
con la misma, van por los mismos electrodos. Entonces, al inyectar esa corriente, acá va a haber circulación. Bien, y por estos electrodos son los electrodos de registro. Ahora fíjense que entre el electrodo C y el electrodo D, digamos que está midiendo uno de los pulmones, tenemos acá una etapa de demodulación, filtro, etcétera, etcétera. Tenemos un neumógrafo, por así decirlo, va al registrador, y entre el electrodo D y el electrodo E tenemos la información del otro. Bien, va al registrador. Entonces, en principio, estaríamos registrando la eficiencia de un pulmón y del otro. Esto que tenemos acá, el neumógrafo a 20 kHz y al 50 kHz, bueno, una de las preguntas era, ¿la medida de impedancia es la misma para 20 kHz y para 50 kHz? Era una pregunta lógica, ¿no? La medida a 10 kHz es la misma que a 100 kHz. Bueno, lo que ellos demostraban en este experimento es que es exactamente la misma. Esta variación que tienen acá a 20 kHz es medida entre el electrodo C y el electrodo E. ¿Está bien? El electrodo C y el electrodo D lo miden, esto es a 20 kHz, y entre los mismos electrodos lo miden a 50 kHz. Este demodula 50 kHz y este otro demodula a 20 kHz, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, lo que ellos demostraban acá es que la medida es igual. Eso es un concepto muy importante que tienen que tener en cuenta ustedes. A 10 kHz, la información a 10 kHz o a 50 o a 100 kHz, la información de impedancia va a seguir siendo la misma, en este caso de respiración. Bien, acá tenemos la espirometría. Esta persona se le decía, el espirómetro es esto, ¿no? Respirar con la boquilla. Bien. ¿Qué tiene el espirómetro? Bueno, el espirómetro lo que tiene es que no puede discriminar cuál pulmón funciona mejor que el otro. No tiene. Uno se pone la boquilla en la boca y mide la entrada y salida de aire, pero ¿qué pulmón está funcionando mejor que el otro? No, no se sabe. Esta medida que tenemos abajo es realizada en un neumograma a 20 kHz del pulmón derecho y este del pulmón izquierdo. Esto está hecho para un sujeto que tiene obviamente un cuadro asmático en uno de sus pulmones. Entonces ahí claramente se ve, y esto estaba diagnosticado por imágenes, por estudios previos, etcétera, etcétera. Entonces comprobó que su sistema era capaz de medir la eficiencia. Acá se ve que el pulmón izquierdo funciona mejor que el pulmón derecho. Bien. Este es un sistema muy interesante, muy, muy lindo, digamos, ¿no? A ver qué más sigue. Para comentarles algo así extra del curso, nosotros estamos preparando un protocolo en el Hospital Avellaneda para medir. Una de las cosas era tratar de medir por impedancimetría. Lo que queremos medir es la eficiencia respiratoria en neonatos, en bebés, en donde están saliendo de cuadros, por ejemplo, de neumonías y esas enfermedades respiratorias que le dan a los recién nacidos, ¿no? De la otra, no me acuerdo, ¿cómo era una que se nombra mucho? Bronquiolitis. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Tucumán, en todo Tucumán entran muchos los bebés con esos cuadros de bronquiolitis y llegan al hospital Avellaneda y lo primero que hacen es intubarlo. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que intubarlo? ¿Cuánto tiempo? O sea, mucho tiempo de intubación trae consecuencias a futuro. Poco tiempo, el chiquito no va a salir de cuadro y se empiezan a amontonar y empiezan a haber pocas camas. Entonces, una de lo que estaban interesados era medir la eficiencia respiratoria. ¿Cómo lo podíamos hacer? Una es medir la actividad del músculo diafragma. El músculo diafragma, no sé si lo he explicado, es el músculo que está debajo de los pulmones y el que hace
presión a los pulmones para que el aire salga. ¿Está bien? Ese músculo, obviamente, en chiquitos que están afectados, se ha demostrado que puede fatigarse. Entonces, a partir de la medición electromiográfica de ese musculito, de ese músculo diafragma, uno puede saber si el chico está en condiciones, si el bebé está en condiciones de salir de ese cuadro. La otra, bueno, pero para terminar de sacar un biomarcador, lo que se necesita es correlacionar esa actividad electromiográfica con la expansión, con la actividad mecánica. Una de las propuestas, yo creo que era la mejor, era justamente la impedancimetría. En el bebé, la expansión, en los neonatos, la expansión del tórax es casi nula y hay mucha expansión en la pancita. O sea, los bebés como que la mecánica respiratoria se observa mucho en la pancita. O sea, poner un par de electrodos en la pancita del bebé se obtendrían medidas, pero muy, muy, muy buenas de lo que es la variación respiratoria. Pero bueno, una de las cosas cuando le explicamos el método impedancimétrico, la gente del hospital, no, pero ¿cómo le vamos a inyectar corriente a los bebés? Bueno, muchas veces pasa por el desconocimiento de las técnicas y nada, eso. Es más, si uno va con equipos comerciales que hacen impedancimetría y son para medir la respiración en bebé y son impedancimétricos, va con la marca, ponen los electrodos y obtienen las curvas de respiración, nadie se va a preguntar, ningún enfermero o médico se va a preguntar, che, ¿cómo hace para medir? Y en el momento que le digan, hay una inyección de corriente, ya, los ojos así como 2 soles. Entonces, lo que estamos haciendo para tratar de tomar otra medida hasta que esto sea aceptado, digamos, sea aceptado, no sé, a ver, no quiero tampoco, cuando uno habla de inyectar corriente en el cuerpo, llama la atención, ¿está bien? Y es difícil, uno tiene que aprender un poco sobre el por qué la corriente, si entra en el cuerpo a determinada frecuencia, no te puede hacer daño. Entonces, si no, cualquiera lo entiende. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente ahora es tratarle de poner una cinta, la cinta que se pone en los corredores para medir la respiración. Bueno, ponerle una cinta al bebé, tienen que ser mucho más sensibles, son cintas especiales que vienen, por ejemplo, para el equipo del Biopack, que permiten medir esa variación respiratoria. Pero esa variación respiratoria, esa medición no es tan eficiente como la que nos puede entregar un método impedancimétrico. Quizás algún día o algún estudiante podamos demostrar esto. Es un trabajo hermoso el que se está haciendo ahí porque se están salvando vidas de bebés y está muy lindo. Y ahora estos mismos conceptos, y bueno, se puede expandir a todo lo que es afecciones post-COVID y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay un campo bastante interesante para explorar en esa área, ¿no? Hay mucho desarrollo en todo lo que es electrónica y nada, y mucho análisis y ese tipo de cosas. Muy interesante, muy lindo. Bueno, chicos, les voy a dejar una tarea. Vamos a ver lo que sigue. La impedancimetría, acá hemos visto una aplicación que es para medir respiración, muy interesante, lo que terminamos haciendo en el práctico, pero tiene muchas aplicaciones, como le había dicho. En cardiografía se suele medir el volumen, ya saben que es capaz de medir volumen a través de la impedancia, medir el volumen para medir indirectamente el flujo de sangre, entrada y salida de sangre. ¿Está bien? Y así medir, por ejemplo, el gasto cardíaco y ese tipo de cosas. Aplicaciones biomédicas está la plextimografía de impedancia, la cardiografía de impedancia, la cardiografía de impedancia en el hecho de medir el gasto cardíaco a través de la entrada y salida de sangre, y la tomografía por impedancia eléctrica. La tomografía, que es lo último que está acá,
Es una técnica que hasta ahora, estas que están acá arriba, tanto la medición de respiración como como la medición acá en pletismografía, en cardiografía de impedancias, no, el resultado o la medición viene a través de una señal simple, que la puedo ver en el osciloscopio o en un registrador. Ahora, la impedancimetría también sirve para generar imágenes, ¿está bien? ¿Y cómo se generan imágenes? Bueno, en principio poniendo, en vez de 2 electrodos que inyectan corriente, poner un arreglo de electrodos que inyectan corriente. Inyectan y registran a la vez. De esa forma se pueden generar imágenes. Yo le voy a dejar una tarea. El año pasado he dado exactamente la misma clase y está explicado qué consiste la pletismografía, la cardiografía y la tomografía por impedancia, para no repetir lo mismo, para no hacer el video demasiado largo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, de acá en adelante, es lo que ustedes van a ver la clase del año pasado, y nada, está todo las fórmulas, las bases teóricas, los conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que yo le hablaba por la tomografía por impedancia. En vez de poner 2 electrodos nomás que inyecten, uno podría poner un arreglo de electrodos a la vuelta del tórax y reconstruir, digamos, lo que se está moviendo. Digamos, y el concepto es las líneas de corriente tomarán diferentes rumbos y cada uno de estos electrodos irá registrando una diferencia de potencial distinto. Ahora, ¿dónde está la dificultad de esto? En el procesamiento de imágenes. O sea, a través de la información de cada uno de los electrodos hay que reconstruir una imagen y ese es bastante complicado. Bien, más cuando se usan arreglos de muchos electrodos, etcétera, etcétera. Pero se hace. Está todo explicadito en la clase del año pasado, así que eso va a quedar como clase para ustedes. Chicos, también van a encontrar, a ver, vamos a ver, les quiero mostrar una cosita más. Acá, primero acá. Ya les muestro otra cosita que quiero que también estudien, vuelvan a ver, que es... Estaba acá. Bien. En las clases del año pasado, sí, acá, hay mucha información y yo he dado, está la clase de impedancimetría, que es la clase que le he dado yo hoy, digamos, está expandida porque ahí estoy explicando las otras cosas que les dejo a ustedes como tarea, vean las otras aplicaciones, etcétera, etcétera. Y después está un trabajo práctico que es el diseño del neumógrafo impedancimétrico, que está explicado parte por parte las características eléctricas del circuito que montábamos cuando hacíamos el trabajo práctico. Vean ustedes, digamos, toda esta teoría pues, está bastante linda, hay mucho de electrónica, que es lo que a mí me gusta, está todo explicado acá. Y ahora, la clase que viene, vean esta clase, por favor, ¿no? Vean porque hay explicación de cosas, de circuito, etcétera, etcétera. La clase que viene la va a dar Robertito, y le va a mostrar la simulación del circuito. ¿Está bien? En esta clase está, hay un poco de teoría, cómo son las medidas,
Digamos, actualmente esta es una forma de medir, digamos, la respiración. Y bueno, y acá hay fundamentos, está la parte de los circuitos, hay cálculos, los circuitos, que el por qué el rectificador, en vez de utilizar un rectificador común, como un diodo del que ustedes conocen, no se puede utilizar ese tipo de rectificador, hay que usar uno de precisión. Y acá está la justificación. Esto es el oscilador Puente Bien, que es el oscilador que utilizamos para generar la onda de 20 kHz, de 10 kHz, en qué consiste, cómo se calcula, esto para el que esté interesado en hacer el diseño, nada, le va a servir. Esto es lo que veíamos mucho en teoría, ¿no? En qué consiste la demodulación, el filtro, y bueno, ahí está. Esto es la teoría, lo que habíamos visto, cómo son las señales, y nosotros implementábamos una cosa un poquito más compleja, ¿está bien? Entonces, nada, miren la clase, está muy bien, no porque sea mía, hay una discusión con la profe Miriam, una discusión, comentarios con la profe Miriam que están muy interesantes, nada. ¿Mm? Hay mucho material, ya tienen todo y nada, la clase que viene Robertito le va a dar un trabajo, le va a mostrar una simulación, él hizo unas simulaciones muy interesantes, muy lindas, y le va a explicar parte por parte. En esa misma clase pueden hacer consultas sobre las otras clases, digamos sobre la tarea que le estoy dando ahora, de mirar estas dos clases que quedan. Voy a parar, detener la grabación.